Dionisio Alfaro, él es el coordinador de este plan regulador y de otros, porque no es solo el de Upala, sino el de Guatuso y el de Los Chiles. Igual, hoy hay advertencias sobre esos dos cantones, ahora la emergencia, por supuesto, se dio en Upala, pero esos dos cantones también tienen sus alertas. Y nos acompaña también Grady Thompson, ella es geógrafa y participó en la elaboración de este documento. Lino Rodríguez es ex ejecutivo municipal, así se llamaba antes don Lino, al alcalde del periodo 86-90, de allá de Upala. Tuvo que vivir una emergencia en ese cantón, que fue la posibilidad de que llegara el huracán Juana, y nos acompaña, está por integrarse Álvaro Carrillo, él es el presidente del Consejo Municipal de Upala, y a él lo tendríamos en vivo. Fue regidor también en la administración pasada, él es del Partido Republicano Social Cristiano, y ahora preside el Consejo Municipal de este importante cantón, que hoy, David, recibe la visita del presidente de la República y que pone las barbas en remojo sobre qué hacer a partir de ahora. Dionisio Alfaro, ayer, más bien la semana pasada, veíamos cómo algunos sectores hacían el análisis de que se debería de retomar este plan, porque este es un cantón, y no me deja mentir aquí Lino Rodríguez, ex ejecutivo municipal, de los más pobres de nuestro país. Tuvo la donación y la cooperación del gobierno español, de la cooperación española, se elaboró un plan para los 3 cantones, y hoy sabemos, Dionisio Alfaro, según lo han revelado también expertos en climatología, también meteorólogos, que el país se enfrenta a una nueva realidad. Puede ser una realidad que está marcando el cambio climático, puede ser otro tipo de realidad que no sé qué la estaría marcando, pero lo cierto es que hoy ese cantón podría tener la posibilidad, o por lo menos el país ya queda expuesto a la posibilidad de otro huracán a partir de ahora. A partir de este momento se rompieron todas las barreras, es decir, desde 1842 no había uno, otros dicen que desde 1851, lo cierto es que ahora sí, y ya lo dijeron los meteorólogos y los climatólogos. Vale la pena poner las barbas en remojo en este momento. La comunidad debería organizarse. ¿Qué debería de pedir la comunidad hoy por hoy al presidente de la República que está allí y también a su alcalde, Juan Acevedo? Buenos días, Dionisio. Muy buenos días. Yo creo que en este momento estamos en una situación quizá de recuperación primero, y más restablecer la situación normal de las actividades del cantón, para después empezar a realmente recuperarse. Y creo que la situación fue una situación extrema, y evidentemente esas situaciones extremas se dan con un lapso de tiempo mucho más amplio. Eso significa que hay que hacer todas las previsiones, no solamente ya en el cantón de Upala, sino que en muchos otros cantones, precisamente para saber cuáles son las situaciones extremas, porque en este caso fue precisamente condiciones de mucha agua, pero por el contrario, las condiciones climáticas cambian hacia extremos de alta sequía. Entonces tenemos extremos que están variando y que hay que identificar en cada una de las regiones y por supuesto en los cantones. En el caso de Upala, por supuesto que una muy buena petición es que pueda existir un plan de recuperación para el cantón de Upala que tenga virtudes de desarrollo, precisamente para poder atender no solamente la situación que tenemos, sino atender los niveles de desarrollo que estaban anteriormente, y lograr sacar la actividad económica y la actividad productiva que permita la incorporación del empleo, y además considerar aspectos que tienen que ver con población transfronteriza. Hay mucha población que es transfronteriza, que vive en Nicaragua, pero que toda su actividad económica la realiza en Upala, Guatuso y Los Chiles. Por tanto, digamos, es una población que hay que considerar y atender. Todo esto sumado nos requiere un plan de recuperación especial con virtud de desarrollo. ¿Cree Grady Thompson, geógrafa, también coordinadora de esta investigación, que es hora de recuperar este estudio y es hora también de repasar parte de lo que él dice? Por supuesto buenos días. Que sí, buenos días. Upala es un cantón que está muy bien organizado.
¿verdad? Cuando nosotros llegamos al territorio, elaboramos y gestionamos un plan de participación ciudadana bastante intenso. Pero perdóname que te interrumpa, Grady Thompson, ahí escuchaba yo, y usted tuvo la oportunidad, de sectores que decían, no lo conocimos o no nos enteramos o no se hizo llegar. Tal vez existió ese componente que ustedes tenían, pero no sé si las convocatorias por parte del municipio no se hicieron o fueron insuficientes, o más bien, en fin, que no hubo toda una población informada de lo que era ese plan regulador. Bueno, realmente nosotros, como le digo, el trabajo fue bastante intenso. Se tramitaron y se hicieron pautas con la radio local, ¿verdad? Con Radio Upala. Se hizo un blog para la gente que tuviera acceso a internet, ¿verdad? Nosotros tuvimos en 6 meses 220 visitas de consulta a los documentos del plan regulador. Trabajamos con 75 instituciones públicas y ONGs, trabajamos con 36 organizaciones comunales, ¿verdad? Aparte de las asociaciones de desarrollo, y con 11 sectores de 11 empresas, el sector privado. Nosotros, a lo largo de los 4 años que estuvimos trabajando en el territorio, realizamos 24 talleres de participación ciudadana, cuando la ley lo que nos dice es que debemos hacer solamente 3 talleres, ¿verdad? Uno en la fase diagnóstica, otro en la fase pronóstica y para presentar la propuesta. Sin embargo, nosotros fuimos más allá, ¿verdad? Y realizamos esos 24 talleres con una participación de más de 1.300 personas, ¿verdad? Entonces, identificar dónde estuvo el fallo, ¿verdad? Para que no fueran 1.300 personas, sino que fueran los 40.000 personas que en ese momento teníamos censadas, pues es difícil, ¿verdad? Doña Grady y don Dionisio, antes de pasar también con don Lino, ahora, de este plan regulador que se hizo en ese momento, que no se logró ejecutar, y la necesidad de la que hablamos ahorita en los Chiles, Upala, Guatuso, de ejecutar un plan regulador, ¿qué podemos rescatar después de lo que ya ocurrió de ese antiguo plan regulador, o es hora de empezar de cero? No, el plan regulador está, y todas las propuestas están, toda la documentación están, los estudios están, incluso nosotros le entregamos a la municipalidad información muy detallada que han venido utilizando. No es que la información que nosotros nos guardamos, no, como Universidad Nacional, como una universidad pública, no tiene sentido que nosotros reservemos para nosotros ningún tipo de información. Por el contrario, la información en todos los planes reguladores, no es de excepción como Upala, Guatuso, Los Chiles, en todos hemos entregado toda la información a la municipalidad. Un ejemplo, cuando se tenía que construir el plan de gestión vial, nosotros le entregamos en coordinación con la municipalidad a la NAMI para que ellos hicieran el plan de gestión vial. Entonces, toda esa información va. Eso significa que nosotros, el objetivo nuestro va mucho más allá del plan regulador, que son objetivos de desarrollo como Universidad Nacional. Y ¿qué recuperar en este momento? Me parece que los estudios se parten de ahí. Por supuesto que hay que hacer un análisis de la cobertura y del impacto para poder determinar, ahora sí, una nueva dimensión en términos de esas áreas de inundación, todas las áreas, las viviendas, las edificaciones, los comercios que fueron afectados, y eso pues ubicarlos claramente, y espero que el censo que está haciendo del MIVA pues esté haciendo con GPS, y entonces eso nos permitiría pues ubicarlo con toda claridad. Y ahí, en esa cartografía y en ese sistema de información geográfica que se tiene, ahora sí, entonces nuevamente replantear algunos objetivos y replantear cuáles son las medidas que a partir de ahora se podrían tomar. Yo no sé si se puede repasar desde ya con el mapa algunos de esos elementos que ustedes marcaron allí, de acuerdo con esos estudios en esas áreas de inundación, pero también quisiera la reacción de Lino Rodríguez. ¿Cómo abordó usted como ex ejecutivo municipal del periodo 86-90 a la cercanía del huracán Juana, y cómo usted de alguna manera fue uno de los críticos también de este plan regulador, las observaciones que hicieron en su momento, y sobre todo, ¿qué cree usted, habiendo sido cabeza de ese cantón en algún momento, debe hacer o deben realizar las autoridades municipales de allí? Buenos días. Muy buenos días.
Laura, David, compañeros David, Grepsi y a la población costarricense que nos está viendo por RTN Revista. Gracias por la invitación. En ese tiempo, que 1986-90, eran otras condiciones, otro escenario, otros participantes en la sociedad, éramos otros actores, las condiciones eran totalmente diferentes. Upala era el 80% ecológico, si acaso hay un 20% ahí degradado por la producción. El impacto que pudo haber tenido el huracán Juana es mucho menor, precisamente porque había más absorción de los bosques que estaban vírgenes en ese tiempo, y después los humedales totalmente intocables, o sea, no los habían tocado. Entonces el efecto fue mucho menor, aunque llovió parecido, pero nunca tan desastroso como ahora, nunca jamás. Pero es que ahora nos enfrentamos con un calentamiento global que está afectándonos a todos, y Costa Rica ni ninguna parte, ninguno del resto del planeta, del mundo, ha definido políticas drásticas para parar el calentamiento global. Se dice que Costa Rica es un país verde, pero verde en los anuncios, en el comercio, en el turismo que se promueve, pero en realidad la devastación no se ha parado. Pero hoy ya Upala está viviendo eso. ¿Y qué hacer? Hoy estamos bajando las consecuencias. Bueno, por eso. ¿Qué fueron las medidas que se tomaron? Haber convocado a tiempo a las personas a evacuar. ¿Usted se evacuó? Sí, se evacuó. ¿La convocó usted? Sí. En el 86-90. Yo estuve ahí hasta el momento que entró el agua atendiendo la emergencia. Cuando ya entró y empezó a subir ahí al edificio municipal donde estaba en ese tiempo, tuve que evacuar porque en realidad ya no se podía estar. Pero aún así, el nivel del agua fue 1 metro en el edificio. Lo que creció. Lo que creció. 1 metro ahí, que es la parte más baja donde pudo haber crecido, y el resto, nada más que hubo más, se distribuyó más. San José de Upala fue impactada, Jomusa, Cuatro Bocas. Ahora Jomusa no sufre mucho impacto, Cuatro Bocas sí. En ese tiempo también fue impactado San Isidro y Olillal, en esta oportunidad no. Entonces hubo más, como que se extendió más el agua, afectó en menor cantidad, pero sí hubo más expansión del ¿Y usted daño. evacuó a las poblaciones? A las partes esas que estaban en zona de riesgo se evacuaron a salones comunales, que era lo que teníamos. Sin el suficiente equipo para hacerlo, pero se hizo con los vecinos, con los buses, y se movilizaron. Luego, la alimentación y toda esa cosa no fue tan expedita, porque en ese momento la municipalidad lo que trabajaba era con un presupuesto de 10, 12 millones de colones al año. Cuando yo entré eran 7 millones y salí con 18 millones, que era lo que la municipalidad recaudaba. O sea, era un presupuesto incipiente, era muy mínimo, ¿verdad? Entonces, pero aún así se movilizó y se evitó bastante el impacto, ¿verdad? Pero la gente en ese momento era la primera experiencia de un huracán, y aún así por primera experiencia pues sentía temor a lo desconocido. Luego, después de pasar este huracán, se tomaron las medidas de canalizar, de hacer un canal de desfogue del río bastante arriba del centro de la ciudad. Se presupuestó para expropiar el área de terreno, y también se proyectó un dique que protegiera la ciudad. Cuando yo salí en el 90, el próximo gobierno municipal ejecutó la obra, se hizo el canal, y eso alivió el desborde del río, y muchas otras inundaciones no volvieron a impactar el cantón de Upala hasta esta, ¿verdad? Entonces la gente estaba muy segura, pensó, ya ese canal es suficiente, Upala no se va a volver a inundar. Esas fueron las medidas que se tomaron, fueron buenas en su momento, pero ahora hay que hacer otras cosas. También se definió que Upala, por estar a la margen de un río, había que reubicarla en otro lado. El origen de Upala es de la gente que venía por el río, entonces se fueron ubicando, entonces así se fue creando conforme la urgencia de ese momento tenían.
pero ya ahora las condiciones han cambiado, ya los ríos ya no son las vías de comunicación, ahora son carreteras y hay que buscar otra forma o otro lugar donde reubicar esa Por eso, pero población. entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora, ¿Sí? Nino Ahora, Rodríguez. Es sí. decir, mucha gente, yo no sé si vale la pena hacer un repaso, don Dionisio Alfaro, coordinador del plan regulador. Vale la pena tal vez a que lo hagamos con los mapas que tenemos allí, para recordar cuáles son esas zonas de inundación y ver esta discusión que ha habido en torno a esto, porque hubo resistencias muy claras, la información que nosotros recopilamos el mismo lunes lo demostró, pero bueno, en qué advertía y en qué no, de acuerdo con la cantidad de lluvia que ha caído allí. Y hoy está el presidente allí, hoy hay solicitudes de por lo menos algunas coordinadoras también que hacen cuestionamientos al alcalde, otros hacen a la comisión de emergencia, en fin, hacen cuestionamientos en distintas direcciones, hay un plan regulador, tuvo oposición. ¿Qué exponía este plan regulador? Tal vez si retomamos con Dionisio Alfaro y con Grady Thompson. Sí, claro, yo creo que lo más importante que hay que considerar en el caso de Opala y posiblemente en todos los cantones, pero hay unos que que tienen una mayor cantidad de amenazas y mayor cobertura espacial de las amenazas. Sobre todo considerando porque este cantón tiene todas las amenazas, dependiendo de las localidades, y también la otra es que se considera una condición de multiamenaza. Y esa condición de multiamenaza, lo peligroso es cuando exactamente se combinan esas amenazas. En este caso, exactamente sucedió, se combinaron dos tipos de amenazas, intensidad de lluvias, inundaciones que se convirtieron en avalanchas. Entonces, esa condición es la que hay que tratar de identificar como situación extrema que se pueda presentar. Esa es la realidad del cantón ahora, que se está viviendo. Sí. Digamos, hoy nos contaba otra historia don Nino Rodríguez, ex ejecutivo municipal, pero esta es la realidad. ¿Se puede repasar sobre esas zonas de advertencia o que ustedes detallaban en los mapas, Grady y Thompson? Sí, bueno, nosotros... Lo tenemos aquí en pantalla, ahora lo vamos a tener, y para quienes nos siguen por Radio Nacional lo vamos a seguir explicando y reiterando. Nosotros delimitamos el área de inundación. Dentro de esa área de inundación ubicamos 1.309 edificaciones al 2012. Dentro de esas edificaciones, 930 son viviendas o eran viviendas en aquel entonces. O sea, 1.359 viviendas estaban, No, 1.300 edificaciones. edificaciones estaban expuestas a... De esas, 930 son viviendas y 295 son comercios. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que habían aproximadamente 3.700 personas viviendo en riesgo. Nosotros a lo largo del proceso, ¿verdad? Porque no fue un plan ni una serie de estudios que se dieron de la noche a la mañana, ¿verdad? Ni que tampoco se hicieron desde el escritorio. Nosotros fuimos a la zona. En una de las reuniones que tuvimos con la población, habían representantes, bueno, sí. Acá tenemos el mapa, tal vez usted no lo puede decir, usted está en pantalla en este momento, igual con el mapa a la par, tal vez podamos señalar y usted me va indicando. Sí. A nosotros nos cuestionaron, ¿verdad? Que Canalete no se inunda. ¿Dónde es Canalete, por favor? Canalete está acá en la parte, por ahí está Canalete. A nosotros nos dijeron en los talleres, bueno, lo que ustedes Canalete no se inunda. Canalete no se inunda, ¿verdad? Los ríos no llegan a crecer a ese nivel. Sin embargo, nosotros, además del trabajo de campo que hicimos y los estudios técnicos científicos, también teníamos registros de la Comisión Nacional de Emergencias, ¿verdad? Que es fuente oficial. Y bueno, nosotros le señalamos que en el 94, ¿verdad? Hubo una inundación en Canalete y que bueno, salieron 45 personas afectadas, ¿verdad? También en Rosario, ¿verdad? Nos ¿Podemos dijeron, señalarlo en el mapa? Rosario estaba por ahí también, ubicado en el lado Canalete. Sí, por ahí, en la parte de Canalete. También nos dijeron, ¿verdad? Aquí nunca se ha inundado, nosotros no tenemos registros de esas inundaciones. Entonces nosotros igual les indicamos, bueno, la Comisión de Emergencias tenemos datos del 3 de junio del 1999, en donde el puente que comunica Gavilán con Agroindustrial del Sur,
¿verdad? Fue arrasado por una crecida, ¿verdad? Y que se salieron afectadas 70 viviendas. Y hoy está afectado Rosario. Y hoy, Rosario y Canalete. dígame. ¿No? Vamos a darle chance y después yo. ¿sí? Está bien. Sí, para no interrumpir. Continúa Grady Thompson, sí. geógrafa de la UNA. En Bijagua también nos dijeron. Bueno, Bijagua. ¿Verdad? Podemos señalar Bijagua. Bijagua no se inunda. Es la parte roja. Esta. No, está igual ahí por donde señala. Ajá. Lo que hay son unas quebradas muy pequeñitas, nos dijeron La Pajarita, una quebrada que está por un supermercado, que bueno, no sé si todavía estará el supermercado, y una quebrada que está en el colegio, pasando el colegio. Nos dijeron, eso se llena un poquitito, pero eso jamás va a verse inundado, ¿verdad? Sin embargo, bueno, teníamos registros de los eventos más importantes en 1992, en donde salió afectado el higuerón, ¿verdad? Por una crecida, y según reportes de la Comisión de Emergencia se tuvieron que realizar obras de rescate. En el 2004 también el puente del higuerón salió ¿verdad? Colapsado por una crecida, y en el 2007 Altamira, ¿verdad? También ahí en Bijagua se vieron afectados 2 puentes, ¿verdad? Entonces también nos dijeron en el centro de Upala, ¿verdad? La gente del distrito Upala, que nosotros lo que estábamos era confundiendo inundación con la falta de alcantarillas, ¿verdad? Que hay en el centro de la ciudad, ¿verdad? Entonces ahí fue donde nosotros señalamos, ¿verdad? El evento extremo que se dio con Juana, ¿verdad? En donde se evacuaron aproximadamente 5,000 personas, ¿verdad? Según los registros de la Comisión Nacional de Emergencias. Doña Grady, ¿y quiénes eran los que decían o señalaban esto? ¿Eran vecinos propios? ¿Eran autoridades municipales? No, los vecinos. Los propios vecinos. Nosotros coordinamos nuestra contraparte en el territorio. Nuestra contraparte técnica era la Federación de Gobiernos Locales Fronterizos con Nicaragua. Ellos nos hicieron llegar una nota formal con todos estos cuestionamientos, ¿verdad? En cuanto a la zonificación, porque también nos pedían que estableciéramos como zona comercial la zona que va desde el Banco Popular, ¿verdad? En el centro de Upala, hasta el bar Los Almendros, ¿verdad? Y bueno, nosotros sí nos mantenimos fuertes en la posición de que no podíamos hacer el cambio en la zonificación porque era una zona de inundación. Bueno, don Lino Rodríguez, exalcalde, bueno, ahora estaban saliendo los datos interesantes, decía Grady Thompson, que usted evacuó 5,000 personas antes, cuando estaba la amenaza del huracán Juana. Pero bueno, estaba haciendo una serie de observaciones que hoy amplía más, porque me acuerdo que hace 8 días ellos ampliaron, el martes mismo, ellos ampliaron sobre los distintos sectores que eran eventuales sitios de lugares de inundación. El Rosario, Canalete, advertencias desde el 94, Bijagua, por supuesto, la zona comercial, decía, del Banco Popular, y hoy están todas afectadas. Sí, para empezar, el Rosario es una población de Canalete, no es del Gavilán. Gavilán es de Dos Ríos, queda al pie del Rincón de la Vieja. El Gavilán en estos momentos no fue impactado, ¿verdad? Y ahí no hay inundación. Ahí puede haber un problema de deslave en la montaña que puede ocasionar un alud, pero inundación no, porque es una parte alta donde no hay problemas. Canalete prácticamente no se inundó, simplemente la gente construyó al margen del río Canalete 12 viviendas. Esas 12 viviendas se inundaron, pero la gente se sacó y se ubicó en el salón comunal, se inundaron hasta el techo y perdieron sus bienes materiales, pero salvaguardaron sus vidas. Pero precisamente por no respetar la ley de la naturaleza. A veces no es el agua el que entra, es que nosotros nos metemos en el área que le pertenece al agua. Bueno, por eso, pero sí, se les dieron los permisos para construir. Sí, pero ya eso, la municipalidad extendió esos permisos y ya eso es responsabilidad de ellos, ¿verdad? Pero que Canalete tiene una zona natural de protección, sí. Es una parte alta, el río tiene un cauce profundo donde se puede encauzar bien. En esta inundación pasó por encima del puente, pero Canalete no la inundó. Se inundó la margen del río, 12 familias afectadas por ese descuido de las mismas personas. En el Rosario
Nunca antes se había salido el río por donde se salió, nunca. Se salía exactamente en la Poza Redonda, ahí que le llaman la Poza Redonda, que ya no es poza porque eso está relleno, ¿verdad? Ahí era donde se salía y los vecinos originarios dicen que en esa Poza Redonda había un desfogue del río natural que atravesaba lo que hoy es la carretera y se inclinaba hacia Cabeza de León, agarrando los humedales hacia el agua de Nicaragua. Entonces, que eso minimizaba el impacto en el centro de Upala. Se inundaban los cacaotales, pero qué sé yo, medio metro, una cuestión así, un metro, no, medio metro lo más. Bueno. Y ahora, eso es lo que nos señala ahora la realidad. El Rosario se inunda precisamente porque hay una deforestación masiva y eso permite la desprotección y la falta de absorción del agua. Luego, en el Higuerón, cuando el huracán Juana, hubo también una inundación de piedra y arena, donde se declaró esa zona de riesgo y se pidió a los vecinos abandonarlas, pero ellos esperaron que el IDA en ese momento les reubicara en una nueva parcela y eso quedara como una reserva. El IDA no respondió, entonces ellos siguieron ahí porque no tenían dónde irse y tenían que sostenerse. En estos momentos, esta zona del Higuerón, que es la margen del río, no es todo el Higuerón, se vio devastada, todas esas parcelas quedaron enterradas ahí como un metro de piedra y arena, y esas fueron las partes que se dañó, los que están al margen del río Zapote, el río Oro, prácticamente, pero el centro de población del Higuerón es una zona muy alta donde no tienen problemas de inundación. Por eso, luego, Nino, disculpe, sobre sí. los riesgos que penden sobre Upala, además de las inundaciones, tenemos otro riesgo que lo reclamamos en los foros que se hicieron, en los talleres que se hicieron del plan regulador, que eran esas hidroeléctricas. Las hidroeléctricas eran un enorme riesgo para Upala porque están sentadas en una falla tectónica. En cualquier momento se activa y eso va a ser un desastre mayor. Entonces reclamamos eso, que si bien es cierto, Upala se inunda por naturaleza, debiéramos de quitarle ese riesgo y en el plan regulador no se indicaba nada sobre la situación de las hidroeléctricas ni sobre la situación de los humedales que estaban siendo destruidos, arrasados en su totalidad y eso permitía que el agua no se absorbiera porque son los humedales son un amortiguador de las aguas y para que siga su ciclo, y en estos momentos están prácticamente destruidos los humedales. Entonces, hay varias cosas que han venido afectando, no solamente una, ¿verdad? Una es el descuido de reubicar el centro de la población, pero además de eso, hay que eliminar esas hidroeléctricas porque son un riesgo y parar la plantación de piñas en los humedales. Bueno, ya hay una... Yo no sé si quiere replicar inmediatamente Dionisio Alfaro o Grady Thompson, geógrafos de la UNA, porque ya ustedes se habían referido a lo de las plantas en el programa anterior, porque tenemos ya a Denise Mora con el presidente del Consejo Municipal, él es Álvaro Carrillo, él estuvo en el consejo anterior y en el actual, hoy reciben la visita del presidente, hoy hay una cara distinta y una serie de reclamos de los habitantes de Upala, hoy Costa Rica se enfrenta a una realidad climatológica distinta y hay posibilidad de un próximo huracán, que no sabremos cuándo, ni nadie tiene la bolita de cristal, pero que se puede dar como un evento porque ya se rompieron todas las barreras y este año hubo huracán y golpeó a Costa Rica directamente. Dionisio. Solamente creo que eso fue un tema planteado, legítimamente planteado, me parece que es un tema muy importante, no solamente a nivel de Upala y de las cuencas de Upala, sino a nivel de todo el territorio nacional, o sea, cómo se están construyendo las hidroeléctricas. Ya en ese momento existían 2 hidroeléctricas y precisamente, digamos, ya tenían, digamos, sus derechos adquiridos, indudablemente, que eso no significa tampoco que no se puedan reconsiderar, ¿verdad?, esas condiciones, bueno, aparte de que hay inversiones ya hechas. Indudablemente que la otra parte es los nuevos proyectos que presumiblemente podían considerarse para Upala, o sea, sobre todo nuevamente en el río Zapote y también en el río Pisote, que es el otro río importante que tiene un caudal importante, sí, que es potencial para la producción hidroeléctrica. Y ahí hay que, por supuesto, considerar si efectivamente desde el punto de vista hidrogeológico, hidráulico, se pueden
o continuar el proceso de producción hidroeléctrica en la zona. Esas hidroeléctricas pertenecen a COPE Guanacaste y en algún momento valdría la pena saber si ellos van a realizar estudios sobre esto que señalaba Lino Rodríguez y que ahora también lo está reiterando Dionisio Alfaro. Vamos de inmediato con el presidente del Consejo Municipal, él es Álvaro Carrillo, y ahora que Álvaro Carrillo, presidente del Consejo Municipal, se debe retomar el plan regulador, no se debe de retomar. ¿Qué harán aquellas familias que perdieron su propiedad o que su propiedad hoy está afectada y que dicen que expresan temor, según lo han indicado a nuestros periodistas allá? ¿Qué hacemos? ¿Volver a construir? ¿No volver a construir? Irnos ya de aquí. Hay advertencias sobre la necesidad de reubicar la población del centro de Upala. Buenos días, Álvaro Carrillo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludos para mi amigo Lino, que es de acá de la zona, y igual don Dionisio, que nos acompañó bastante en el proceso que tuvimos anteriormente. En cuanto a todo lo que usted me mencionaba, ya el gobierno se refirió al caso con la vicepresidenta doña Ana Elena. Ellos están hablando de un plan de inversión. Ya se va a trabajar seriamente en eso, acompañado con personas del gobierno y de acá de la administración municipal. Ese plan tiene que estar listo en 2 meses. Y después nosotros esperaríamos acá, como Consejo Municipal, el acompañamiento del INA. También más recursos del INDER, del Ministerio de Vivienda, también el reforzamiento. También nosotros necesitamos que Lima sostenga a las familias pobres en todo este tiempo de recuperación, el MAC redoblar esfuerzos. También nosotros necesitamos que se reconstruya, que no se pierda ningún empleo, reconstruir uno a uno cada uno de esos empleos, ¿verdad? En las industrias, estar en las actividades agrícolas. Después también tienen que ser refinanciados, ¿verdad? Nuevamente para salir de esto. Y claro que hay que retomar el plan regulador. Ya se había trabajado bastante en eso, ¿no? Don Dionisio es testigo. Don Dionisio es testigo que ya habíamos trabajado bastante en esto del plan regulador, pero llegó una etapa donde tuvimos que hacer un alto, tuvimos que pararlo, hacer un receso, digamos. Bueno, los vecinos que luchaban por eso decían que una moratoria. Realmente yo estuve en el consejo anterior y fue una etapa muy difícil, bastante difícil, fue un ambiente bastante hostil. Hubieron momentos en que nosotros hasta llegamos a temer por la integridad física de los miembros del consejo. En ese tiempo era la presidenta doña Zenia Campos, mis respetos para ella. Fuimos un consejo municipal muy unido, tanto consejo con la alcaldía, y acá hubieron unas personas que se opusieron rotundamente, más preocupados por lo de ellos que por lo del cantón. La universidad en ese tiempo hizo un estudio bastante serio. De hecho, todo lo que señalaron ellos como zona de riesgo, ahí están los desastres. Pero todo eso lo hemos vivido y desde luego que hay que retomarlo. Hay que ver de dónde sacamos el recurso, porque no tenemos, ¿verdad? La municipalidad no tiene recursos para eso y es de bastante. Hay que volver a hacer los estudios, porque eso vence y ya tiene su ratito de estar por ahí. Entonces hay que volver a ver de dónde conseguimos esos recursos, ese financiamiento. Porque también le acompaña Javier Villalobos, don Álvaro Carrillo, que él es planificador del Consejo Municipal. Quiero preguntarle, más bien, tal vez mantenerlo allí, don Álvaro Carrillo, están los dos, sé que están los dos, ahí lo estamos viendo. Quiero preguntarles y aprovechar para saber si ese plan de inversión que se está organizando realizar con el gobierno y que debe estar listo en 2 meses, se está tomando en cuenta también la realidad del plan regulador, implica tener como base esto y hacer otros cambios y otras observaciones que hoy aquí indicaba, por cierto, el exalcalde Lino Rodríguez, para decirlo en los términos modernos de cómo se denomina este cargo. ¿Está tomando en cuenta ello?
Bueno, no sabría decirle concretamente porque son reuniones que se están dando, que en coordinación con la vicepresidenta de la República se ha hablado de todo ese tema. Creo que ya responsablemente ya se está trabajando en eso, la municipalidad ya está trabajando en eso. No sabría decirle exactamente, pero creo que es una necesidad que vaya incluido ahí. Por ejemplo, el ministro de Economía nos hablaba en una de esas reuniones porque ellos han acompañado desde el día de la tragedia, han estado acá y él habla de que hay 20.000 millones para Upala, casualmente para eso, para trabajar con las pequeñas empresas, con todo ese comercio, porque es de interés del gobierno, lo que decía anteriormente, que no se pierda ningún empleo, que vuelvan a surgir ese comercio. En lo de las viviendas, eso es empleo para la zona. Entonces está ese recurso, pero no sabría decirle porque yo no estuve en esta última reunión, ahora quien está a cargo es el ministro acá en la zona. La vicepresidenta estuvo prácticamente 8 días, mis respetos para ella, una señora que se puso las botas y hizo un gran esfuerzo acá en la zona, igual como ella, todos los ministerios han estado a la altura 100% acá en la zona. Vamos a ver si puedo buscar reacciones aquí en la mesa y si también alguien quiere hacer observaciones, aprovechando que tenemos al presidente del Consejo Municipal y también a Javier Villalobos, planificador de la municipalidad. ¿Vale la pena utilizar este plan regulador como base? Lino Rodríguez, exalcalde de Upala. Creo que el plan regulador debe tomarse como base. En ese tiempo, en esos talleres, yo estuve discutiendo, asistí a 2 sesiones y me opuse al tema ambiental, al tema urbano, al industrial y comercial, que no lo había definido bien. La parte ambiental, la protección de la parte de la cordillera, precisamente por las hidroeléctricas, y la parte de la bajura con los humedales que se están destruyendo masivamente. Luego la parte urbana, que no había una definición clara, actual, ¿verdad?, sobre la parte urbana, que debía ubicarse la zona industrial fuera de la ciudad y el comercio señalarlo también, que quedara señalado. Después de esas 2 sesiones, que fue al inicio, ya no me volvieron a convocar, hasta el final, que hubo una discusión ahí más fuerte, entonces me convocaron, ya vi que estaba bastante enredado la cosa. Yo estuve oponiéndome al proyecto no por intereses personales, sino por interés a la colectividad, al beneficio de la colectividad, porque un plan regulador es un marco jurídico que va a regir durante 5 años y luego se puede renovar, pero de eso depende, la forma que quede elaborado, el beneficio o el perjuicio de la comunidad. Revisando ahí un plan regulador de la fortuna que se hizo en ese distrito, ese plan regulador favoreció a las grandes desarrolladoras de turismo. Pero no sí, es este sí, caso. sí, pero entonces, tomando ese ejemplo, nosotros tenemos que tener mucho celo a la hora de elaborar un plan regulador porque tenemos que proteger la colectividad, no intereses personales, porque si yo voy a pelear, entrar en una pelea para favorecerme yo, para favorecer mis intereses, eso es demasiado egoísta. Hoy el presidente municipal dice que hubo un ambiente muy hostil, hasta temieron por la integridad física, y que hoy personas que se opusieron ven las consecuencias, porque muchas de esas zonas de riesgo se expusieron y ahí están los desastres. Entonces, ¿pero qué hacer a partir de ahora? Sí, ahí quienes pudieron haber estado un poco afectados del comercio porque creyeron, nos ubican y ya. Nosotros lo sacamos. Sí, pero el resto, en el caso mío, nada más el tema ambiente. Ahora, lo que hay que hacer es retomar el plan regulador. El plan regulador debe ser tomado con esas observaciones, de establecer los recursos económicos para hacer esa reubicación. Una reubicación no puede ser abrupta, tiene que ser paulatina, trasladar las instituciones del Estado y posteriormente la parte poblacional se irá trasladando. Es una cosa despacio, pero irlo haciendo. ¿Pero de cuánto tiempo cree? ¿Qué opina Luis Alfaro? Bueno, yo creo que ese tiempo, justamente el plan de recuperación es todo el plan que hay que se tiene que plantear, valga la redundancia, ahora actualmente, y dentro de ellos el plan regulador, que es una parte de eso. Hay que tomarlo como base, con toda la información adicional del impacto, poder incorporarlas, actualizar lo que se tenga que actualizar, dado el tiempo que ha pasado, pero la base está ahí, la información está ahí, y curiosamente, cuando nosotros llegamos a Upala, no existía nada de información, o sea,
tuvimos que reconstruir más bien la información, porque realmente estas son de las zonas abandonadas en términos de la calidad y cantidad de información para poder trabajar en estudios técnicos científicos. Y cuando usted llega y no tiene una imagen satelital, cuando no tiene fotografías aéreas, cuando la información de población tiene que recuperarla de los ATAP, que tienen una excelente información, y sistematizarla de los ATAP, entonces eso requiere un gran trabajo, y precisamente eso fue lo que hicimos, y eso es lo que hay que tomar de base para poder utilizarlo ahora. Álvaro Carrillo, presidente del Consejo Municipal de Upala, sus reacciones. Sí, es que, bueno, para nosotros la preocupación máxima era el tema de las inundaciones y estaba bien claro, la Universidad Nacional hizo un estudio serio. De hecho, todo lo que ellos señalaron como zona de riesgo fue donde tuvo la mayor catástrofe. Entonces, lo demás, si bien era importante, eso era lo más importante y eso fue lo que hizo rebelarse al pueblo, ¿verdad? Eso fue a unas personas ahí que les tocaba el interés. No voy a mencionar nombres porque es un riesgo, ¿verdad? Son personas que son culpables, pero si uno dice algo, al rato hasta lo demandan. Pero ellos saben de quién estoy hablando. Y a mí no me tiembla el pulso para individualmente decírselo a cada uno de ellos. Porque no fue el consejo anterior el responsable de esto, no fue el alcalde anterior el responsable de esto. Ahora están buscando culpables. Ojalá que se haga una investigación seria. Nosotros tuvimos sesiones en donde de los profesionales que dijeron que querían participar de acá de Upala, querían aportar, pasando por encima de los criterios de todos los estudios serios que ya habían. Don Dionisio es testigo de eso, don Osorio acá, a él lo ofendieron en reuniones, en actas no, de todo lo que yo le estoy hablando no voy a mencionar nombres, el único nombre que voy a mencionar es del señor don Peter Ible, un ingeniero de acá de Upala, que fue el único que en ese momento habló y nosotros como Consejo Municipal sentimos un poquito de alivio, porque era muy complicado. Nos reunieron, nos llenaron la sala y nosotros no teníamos oportunidad ahí, era oponerse, no va, ese era a lo que venían los vecinos y no se preocuparon, les interesó más lo económico que los recursos humanos. Y ese señor fue el único que se pronunció, por eso menciono nombre, lo otro no, porque como les digo es delicado y no es porque tema decirlo, ellos saben y me están escuchando y los veo y se los puedo decir individualmente. Nosotros, como le dije anteriormente, fue un consejo municipal donde fue muy difícil porque nosotros, la presión fue grande y bueno, fue bastante delicado, ¿verdad? Planificador de la municipalidad. Buenos días a todas y todos, es un placer saludarles. Quería referirme también a este proceso del plan regulador. Es obvio que dentro de la nueva estrategia y de reconstrucción de Upala, el plan regulador viene a jugar un papel muy importante. Debe incorporarse dentro de esta estrategia la actualización de los estudios y, por supuesto, la aprobación del plan regulador. Lo que se dio en ese momento, como decía el señor presidente, es una situación que fue bien complicada. Ya el plan regulador estaba aprobado por el Consejo Municipal para enviarse a las instancias correspondientes. Un grupo de vecinos que tiene todo el derecho, ¿verdad?, de manifestarse, se manifestaron en contra de la determinación de la zona de riesgo de inundación del casco urbano. Entonces es un grupo de líderes más políticos que líderes comunitarios. En este tema hubo mucha discusión en el seno del Consejo Municipal y de parte de los técnicos de la institución. Entonces formamos una comisión que era tripartita, estaba representantes de la comunidad que estaban molestos, estábamos los técnicos de la Municipalidad de Upala y por supuesto que pedimos ayuda a la Comisión Nacional de Emergencias, ¿verdad?, que ellos eran los que en realidad emiten el mapa oficial. En este contexto, ¿verdad?, hicimos muchas propuestas. Los jóvenes
las personas que estaban ahí hicieron sus propuestas, ¿verdad? Los técnicos también, y la idea era buscar consensos, ¿verdad? Dentro de las propuestas que nosotros hicimos fue enviar los documentos a las instancias correspondientes, que es la CETENA y el INVU, ¿verdad? Y mientras esos documentos eran revisados, aquí incorporar todas las inquietudes que la población todavía tenía sobre el plan regulador, para cuando esos documentos regresaran al territorio, incorporar tanto las observaciones de las instituciones como de la comunidad y concluir el proceso en buena lid. Sin embargo, esa propuesta no fue aceptada. La Comisión Nacional de Emergencias entonces, al ver la situación, propuso el establecimiento de una zona de condiciones especiales. El plan regulador establece que, y también la Ley de Planificación Urbana, que en zonas de riesgo no se deben realizar muchas actividades humanas. Sin embargo, al establecer una zona de condiciones especiales, podíamos sacar el casco urbano de esa condición y ponerla en otra condición donde sí pudiéramos intervenir con algunas restricciones. Hubo mucha disposición de parte de la Comisión Nacional de Emergencia, ¿verdad? Un gran trabajo de ellos, y recuerdo a don Douglas Salgado, ¿verdad?, que estuvo acompañándonos en este momento bien difícil, como decía el señor presidente, también a don Antonio Osorio, a don Dionisio, por supuesto, y esta nueva propuesta tampoco fue aceptada. O sea, como que el criterio de los vecinos era que el plan regulador tenía obligatoriamente que decir que esto no era un territorio con riesgos de inundación. Al fin... Permítanos mantenernos, porque ya nos queda poquito tiempo. Vean ustedes qué rápido pasa el tiempo. Javier Villalobos, planificador, era quien nos estaba hablando de la Municipalidad de Upala, qué fluido se ha hecho este diálogo, y él decía también que debe incorporarse la actualización de estos estudios. Estará la Universidad Nacional dispuesta, la Escuela de Geografía otra vez, Grady Thompson, geógrafa, hoy que se está hablando, y nos anunciaba el presidente del Consejo Municipal, nos decía Álvaro Carrillo, que se habla de una propuesta de 2 meses de inversión en la zona. Es urgente, mucho temor deben de sentir hoy esos 40,000 habitantes de Upala. No todos estuvieron igual de afectados, pero una gran parte de esa población que deben estarse planteando: voy a construir mi casa aquí otra vez, reconstruir, para que los mismos empresarios o comerciantes, que son pequeños comerciantes de la zona, bueno, estaban haciendo observaciones muy reveladoras. Yo no sabía que habían tenido atentado contra es decir, amenazas bastante serias los del Consejo Municipal. Fue un acalorado tema. Lino Rodríguez, líderes más políticos que líderes comunales, decía ahora don Javier. ¿Podría la Universidad Nacional? Me queda un minuto. A ver. Siempre y cuando tengamos las condiciones, ¿verdad? Porque pero está dispuesta. Esto es, claro que sí, siempre y cuando la municipalidad... Hay que regresar a Upala. Por supuesto que sí. Lino Rodríguez. Sí. Segundos, porque ya nos vamos. Nada más decirle al compañero Javier que sí es cierto, yo estuve en una comisión tripartita y me retiré precisamente porque no se discutían los temas de fondo del plan regulador, sino más bien el destino de la plata, que para dónde había agarrado, que cuánto se había pagado, y eso a mí no me interesaba. Me interesaba más bien saber cómo mejorábamos el plan regulador. Y ahora sí, ¿cómo van a hacer? Porque ahora lo que hay que hacer es convocar, en este momento es convocar a la municipalidad, asistir con la única intención de mejorar ese plan regulador, pero mejorarlo tomando en cuenta las observaciones que antes se plantearon. El tema ambiental es medular en esa zona, porque estamos en una zona demasiado vulnerable, por un lado la bajura, por otro lado la altura, entonces ahí tenemos que tomar todas las medidas en ese aspecto. Y hacer reubicaciones. Y hacer la reubicación y respetar las márgenes de los ríos. Las márgenes de los ríos no deben ser construidas. ¿Cree usted que se deben buscar responsabilidades? Dijo el presidente del Consejo Municipal, Álvaro Carrillo, que se deberían hacer una investigación sobre ello. No sé, ya eso, yo no me voy a meter en esas cuestiones, pero sí digo que en el que está al cargo de un cantón o de un país es el responsable de los efectos de cualquier fenómeno que se tenga. Un fenómeno no se puede parar, no se puede evitar, pero se pueden minimizar los impactos.
Gracias a Lino Rodríguez, exalcalde de Upala. También a Álvaro Carrillo, presidente del Consejo Municipal de Upala. Y también nos acompañó don Javier Villalobos, planificador de la municipalidad de allá, Dionisio Alfaro, coordinador del plan regulador, y Grady Thompson, geógrafa también de este plan regulador. Tenemos que hacer una pausa y ya venimos con deportes.